Mensaje del Evangelio según San Mateo, unidad 4. Nuestro tema central para esta unidad es Historia de Jesucristo como el Mesías y Rey esperado por Israel, en quien se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Autor y fecha. El libro no declara a su autor, pero la tradición lo atribuye a Mateo Leví, quien aparece en Mateo 9, 9 al 13 y 10, 3. Sobre la fecha se suele situar entre el 65 y 70 después de Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén. Narra desde el nacimiento de Cristo hasta su resurrección, entre el 6 o 0 antes de Cristo al 26 o 30 después de Cristo. Destinatario. ¿A quién está dirigido este libro? Por la forma y la estructura del Evangelio, por el vocabulario y el contenido, se puede notar que los destinatarios son los judíos, a quienes les está presentando a Jesús como el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ahora les presento el siguiente contenido. Es el contenido de todo el libro dividido de esta manera. Los capítulos del 1 al 2 tenemos que presenta la genealogía y el nacimiento de Jesús. En el capítulo 3 tenemos a Juan el Bautista. Capítulo 4, las tentaciones y el comienzo del ministerio de Jesús. Del capítulo 5 al 7 está el Sermón del Monte. Capítulo 8 al 16, 12 encontramos el ministerio general y principalmente en Galilea. Después del capítulo 16, 13 al 17, 23, está la confesión de Pedro y la transfiguración. El capítulo 17, del 24 al 18, 35, encontramos el ministerio final en Galilea. En el capítulo 19 y 20 encontramos a Jesús que deja Galilea en el viaje a Jerusalén. Del capítulo 21 al 27 es la última semana de vida del Salvador. Así está distribuido el contenido del libro. Ahora veamos el mensaje del Evangelio de Mateo. Los rabinos confiaban en la instrucción oral. Decían que un discípulo era como una cisterna bien hecha que no pierde ni una gota de agua. Eso significaba el cuidado y la preservación fiel de las instrucciones orales. Se preservaban, se cuidaban, se mantenían de boca a boca como algo muy fiel. La enseñanza final de Jesús después de la resurrección que está en Mateo del 18, capítulo 18 al 18, del 19 al 20, enseña que guarden todas las cosas que ha mandado o enseñado. Podemos notar la importancia del cuidado oral para seguir transmitiendo. Jesús, como rabino, como profesor, como maestro de su tiempo, no escribió nada. Toda su enseñanza era oral y podemos destacar esa maravillosa sabiduría transmitida de boca en boca. Hablemos de las características del Evangelio. Mateo establece desde el principio su procedencia real, usando la genealogía para demostrar su linaje a través de María. Con ello avala su reinado. Es muy importante observar la genealogía detalladamente y darnos cuenta la presencia de reyes antiguos de la antigüedad, del Antiguo Testamento, que están dentro de ese linaje. De esa manera poder confirmar que Jesús es de una procedencia real. Mateo entreteje y compara oráculos o declaraciones dichas por profetas antiguos para reafirmar y avalar el reinado, posesionándolo como el rey verdadero y prometido para los judíos, con ello denunciar el rey falso e impuesto por Roma. Pareciera ser que el profeta que más usaba en circulación en aquel tiempo es Isaías, porque muchas de las palabras usadas vienen del profeta Isaías. También se usan otros profetas, pero mayormente Isaías. Esta otra característica que tiene el Evangelio es que contiene 5 conjuntos discursivos muy interesantes. Mateo nos presenta 2 imágenes muy fuertes de Jesús como rey y como maestro.
También Mesías nos presenta como Mesías, pero creo que se destaca más la imagen de rey y la imagen de maestro. Un maestro que ejecuta sus enseñanzas en todos los espacios donde los educandos o los discípulos se sientan para enseñar, para aprender a los pies de su maestro. Mateo destaca el ministerio docente de Jesús. Su tema central va a ser siempre el reino de Dios, que empieza de poquito en poquito y va creciendo hasta la consumación de todo. Esa es su especialidad, ser profesor. Los 5 cuerpos discursivos que tenemos y que nos presenta Mateos son de la siguiente manera. Primero tenemos el Sermón del Monte, que se encuentra ubicado en el capítulo 5, 6 y 7. La ley o la ética del reino de Dios. Eso es el Sermón del Monte. La ley y la ética del reino de Dios. La forma de vida como hay que vivir dentro de este reino de Dios. En el número 2, la misión de los 12, la proclamación del reino, que se encuentra en el capítulo 10, del 5 al 42. En el número 3, gran discurso, tenemos 7 parábolas de la extensión del reino, en el capítulo 13, del 1 al 52. En el número 4 de los 5 discursivos tenemos la comunidad del reino, que es en el capítulo 18, del 1 al 35. Y en el último lugar de los 5 discursos, el final de la era. 3 parábolas de la consumación del reino. En el capítulo 23, del 1 al 25, 46. El Sermón del Monte. Un gran discurso en la montaña, símbolo de revelación, de comunión con Dios, separación de la cotidianidad, una enseñanza trascendental. El Sermón del Monte es un espacio de aprendizaje donde tenían la certeza de estar cerca en comunión con Dios. La enseñanza que obtenemos en el Sermón del Monte es la ley del Espíritu de Dios, donde se hace presente el corazón de Dios que va más allá del cumplimiento de una legalidad, poniéndonos de cara a cara con el prójimo como iguales. Es buscar el reino de Dios primeramente y todo lo demás viene por añadidura, como dice Mateo 6:33. Las bienaventuranzas, más que leyes, son frutos que produce el Espíritu de Dios en sus seguidores. Capítulos 5, 6 y 7. Y las riquezas no es un fin principal del ser humano. Estas son usadas para el reino. El Padre nuestro es un resumen del reino de Dios entre nosotros. En capítulo 6, del 9 al 13, y Jesús culmina su gran discurso asegurando que quien ponga como fundamento la ética del reino de Dios puede vivir seguro y evitar las catástrofes de la vida, como nos lo presenta en el capítulo 7, del 24 al 27. Misión de los 12 y proclamación del reino. Este discurso está basado en el envío de los 12 en parejas a proclamar el reino de Dios en el capítulo 10, 5 al 15. El envío no es nada fácil y muy peligroso. Pueden padecer persecución. Esta perspectiva que nos presenta el autor Mateo tiene mucho sentido pensando en la etapa que escribe, pensando que en el año 66 después de Cristo se ha desatado una persecución de los romanos hacia los cristianos. Y como lo vemos reflejado un poco en este pasaje del 10, 24 y 25, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Tenemos las parábolas, otro paquete de discursos. Comunidad del reino. Este es otro paquete de discursos que encontramos sobre la comunidad del reino. Un requisito para ser parte del reino es la sencillez del niño. En el capítulo 18, del 1 al 4, nos dice que es ahí donde existe una grandeza especial y única, muy valorada. La sencillez infantil. Hay que destacar que un pequeño tiene una sencillez, una nobleza con la cual nosotros deberíamos de tener como un ejemplo.
Dice que hacer tropezar a un pequeño es sentenciarse a tu propia muerte. Capítulo 18 del 5 al 14. Se enumeran las mutuas responsabilidades de los hijos del reino como de restaurar al hermano que se aparta de la senda. Eso es importante, el cuidado de los hermanos. Capítulo 18 del 15 al 20. Perdón ilimitado del 18, capítulo 18 del 20 al 21, ilustrada por la parábola del siervo que no perdonó. La sentencia con la que termina este gran discurso es fuerte, diciendo que así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno de los hermanos sus ofensas. Mateo nos presenta 2 veces la palabra iglesia, capítulo 18-17. Aquí posiblemente refiere a un grupo definido de discípulos y en el otro momento que nos presenta el concepto iglesia es en el capítulo 16-18. Y aquí puede ser que se refiera más a la idea de una iglesia que trasciende el tiempo y el espacio. Entramos al último discurso que no es menos importante, al contrario, también tiene mucha importancia, es de gran importancia, el final de la era. Se ubica en el periodo en Jerusalén. Jesús es rechazado, recordémonos esos grandes discursos que maneja en contra de los fariseos. Pero ahí dice que Jesús es rechazado en el templo de Jerusalén como en la sinagoga de Galilea. Y abandona diciendo las siguientes palabras: desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. 23-29. Con ello, sus discípulos piden más información y es ahí donde da un gran discurso. Una invitación a estar preparados, es una invitación para estar preparados para el día y la hora desconocidos, donde vendrá el Hijo del Hombre. Todo reforzado con 3 parábolas: el siervo final, las vírgenes de talentos y las ovejas y los cabritos del capítulo 25. Y así terminan los discursos, los 5 grandes discursos que Jesús dijo que son en relación con el reino de Dios.